la contaminación electromagnética es muy oxidativa, ¿no? El gran cambio ha sido el ecosistema en el que vivimos. Hablamos Mm. de estrés crónico, hablamos de hiperconectividad, hablamos del entorno de luz, que la propia luz azul es oxidante, ¿vale? Y va a oxidar terrenos, va a oxidar bacterias, va a oxidar territorio. Todo. La carencia de luz infrarroja, que es la luz del sol, la luz, el calor del sol, que es... Gracias, Y Javier. De corazón, algo pasa en mi cuenta que no consigo acceder a los directos, así que nada, mientras no Meta pasa me lo nada. soluciona, este sistema era un buen puente. Era un buen puente. Cuéntanos quién, sobre todo quién eres para los que no te conozcan y cuál es tu especialidad, que ya la he entreabierto yo un poquito, y cómo llegaste a ella. Esto siempre me llega a la curiosidad de todos los profesionales, ¿no? Eh, ¿Por qué terminamos estudiando lo que esto y qué más a ti que te apasiona? Bueno, un placer estar aquí, como siempre, Javier. Es la tercera vez, creo, que hacemos Sí. una conexión. Y nada, yo soy Mariana Arostegui, yo soy bióloga, soy nutricionista y estoy especializada en salud digestiva y microbiota humana. Y lo que hago al final es ayudar a los demás a mejorar su salud con cambio de hábitos y sobre todo desde el intestino, que es lo que más hago, es ayudar a la patología digestiva y a la función digestiva y sobre todo al equilibrio y el manejo y valoración de la microbiota, ¿vale? Ese es mi trabajo, pero realmente eso no he llegado como que llevo toda la vida en esto, sino que yo es verdad que estudié biología desde muy pequeñita. Tenía esa sensación de que quería hacer algo diferente, quería ayudar a los demás, al mundo. Siempre estuve muy conectada con todo lo green, como con ayudar a los osos polares, salvar las ballenas. De hecho, vamos, desde muy pequeñita me cogía becas y me iba a las islas tropicales de no sé dónde a ayudar a contar Ah, peces del sí. arrecife de coral. Siempre buceé, siempre me encantó el mar, la naturaleza. En casa siempre tuvimos muchos animales y siempre estuve muy conectada con el mundo animal, como muy concienciada del planeta. No desde el punto de vista radical que encontramos hoy, ¿vale? Sino Ujú. desde un eslabón más de una cadena, desde pues eso, dar para recibir y bueno, y todo eso pues me llevó a estudiar biología. Pero es verdad que la carrera me costó, aunque me enamoré del mundo microbiano y me especialicé en microbiología, biotecnología y siempre estaba con las bacterias y vi todo lo relacionado con bacterias. Es cierto que lo que es laboratorio y tal no me gustó. A mí me pareció como un mundo, un techo, como un gris y me sentía que no sabía nada para meterme en un laboratorio de por vida y entonces cambié de tercio radical y me fui por un MBA, acabé trabajando en consultoría estratégica, viviendo en Sydney y en Londres, en otras partes del mundo y haciendo un trabajo que no tenía nada que ver y me llevó a medio enfermar y a levantar bandera roja, ¿no? Porque era pues una vida muy estresante, con, pues eso, con horarios delante de una pantalla azul hasta las 3 de la mañana y era algo que sinceramente nunca había hecho en mi vida, porque yo pues siempre había estado al aire libre y entonces pues yo me empecé a encontrar muy mal, empecé a tener picores nocturnos, sensaciones horribles y nadie me daba soluciones y un día dije, oye, tengo que estudiar sobre salud. Y entonces empecé a estudiar sobre salud y eso me llevó a nutrición y eso me llevó a las bacterias intestinales y me reencontré con mi mundo de bióloga desde la parte del intestino, ¿no? Y fue como, wow, cuando descubrí mi nuevo microcosmos, se había convertido en un boom para la ciencia, era el centro de la investigación y fue donde me metí de cabeza. Entonces estudié máster en microbiota humana y me metí ahí en valoración, interpretación de microbiota y bueno, luego estudié un máster en nutrición clínica, patologías digestivas y es donde ahora mismo estoy centrada, ¿no? Fue un poco, yo creo, un punto de inflexión. Yo siempre digo, dos fueron los factores. Uno fue mi propia salud, que me levantó una bandera y me dijo, oye, así no. Y la otra, yo siempre digo, es que tengo un ángel. Yo tenía una hermana mayor que falleció en un accidente de caballo y yo creo que ella fue la que me dio un golpe, me dijo, tú, ¿qué haces aquí? O sea, esto no es para ti. Si tú estabas con las ballenas, ¿qué narices haces en un edificio con un electrosmog brutal delante de una pantalla horrorosa? O sea, por favor, ¿sabes? Vete por donde te toca, que ahí es donde tienes que estar, ¿no? Y ahora mismo, pues te puedo decir que estoy súper realizada, creo que estoy en mi Ikigai, sin duda, me encanta lo que hago y vamos, soy una consumidora de información absoluta, también doy información y ofrezco. Y ahora, para que lo sepas, en plan, novedad total, me he matriculado de antropología, así que ahora Antropología. bióloga y nutri también voy a ser antropóloga. Sí, Qué porque siempre bueno. hablo de dónde venimos y siempre hablo del origen y al final creo que pues tengo que profundizar un poquito ahí para poder divulgar mejor. Claro, porque encima tu libro, que que ahora seguro que a Mariana lo habéis visto en los últimos, lo que va de año, ¿no? Ha sido un no parar de este primer año. Yo no sé si te esperabas que ibas a tener tanto movimiento o en prensa, radio y televisión. Porque siempre nos vemos aquí en Instagram, pero también hay métodos tradicionales que hay que cuidar porque hay mucha gente
que sigue esos medios, ¿no? Y tu primer libro, ¿vale? Hablaba de esas bacterias milenarias, ¿no? De esas bacterias. Históricas, cuida tus bacterias prehistóricas. Claro, y creo que ahora el estudiar antropología es porque quieres ir a buscar como esa evolución humana, ¿no? Que te lleve a entender un poco más este mundo. Exacto, o sea, al final yo tengo un enfoque muy el de la salud, la palabra ancestral ahora en redes sociales parece otra cosa, ¿no? Pero yo siempre intento estudiar de dónde venimos, o sea, de dónde venimos, porque las cosas que pasan hoy en nuestros organismos son consecuencia de nuestra evolución, de a lo que nos hemos tenido que adaptar, los cambios que hemos tenido, ¿no? Dónde se ha anclado nuestro ADN, que se ha anclado hace miles y miles de años. Y cómo los comportamientos que tenemos, el metabolismo, la propia microbiota, todo viene de eso, de años, de millones de años y de cientos Ujú. de miles de años de evolución. Entonces, aunque yo ya he estudiado y he leído mucho sobre ello, creo que tengo que profundizar en esa línea porque hay muchos comportamientos humanos, incluso claves metabólicas, que el segundo libro que he lanzado ahora es sobre metabolismo, vienen de adaptaciones paleolíticas, ¿no? De Homo sapiens y de homínidos previos para pues, subsistir y adaptarnos a este planeta Tierra, ¿no? Con respecto a esto, dos cuestiones, ¿no? Yo estoy convencido que nuestra evolución ha sido provocada también por la evolución de nuestra llano intestinal y también esa evolución ha condicionado el sistema, como que es antes el huevo o la gallina, ¿no? Esto, ¿consideras que el hecho de que del cambio de costumbre, igual que ahora estamos tratando de metabolismo que estás haciendo lo último, claro, durante millones de años hemos cambiado, creo, nuestro ecosistema y nuestra alimentación, ¿no? ¿Piensas que ese cambio hay una alimentación en las bacterias o las bacterias son las que han influido quizás en ese cambio para ayudar, para buscar otros alimentos, otro tipo de alimentos? Bueno, yo creo que los cambios se han dado en el ecosistema, o sea, los cambios de temperatura, los cambios de clima, las glaciaciones, los tornados, o sea, ha habido fenómenos naturales y esto está documentado como el clima en la Tierra ha ido cambiando a lo largo, es verdad que son cambios paulatinos, no como ahora que todo parece de la noche a la mañana, que han hecho pues que haya una vegetación u otra, unos alimentos u otros, carencia o abundancia y Homo sapiens pues se va a eso, ¿no? Sino nuestra microbiota y también hemos modificado nuestra microbiota con lo que recibíamos del entorno, ¿vale? Porque al final nuestra microbiota se nutre del ecosistema en el que vives, ¿no? De la Mm. tierra, de los alimentos que consumes, de los animales que conviven contigo y todo eso va a depender también del clima que haya. Pero yo luego, en función de los vegetales que yo coma, sostengo unos grupos microbianos u otros. Por lo tanto, creo que es un equipo. Realmente ambos nos hemos tenido que adaptar como equipo que somos, como ecosistema que somos, a Mm. las condiciones que había afuera y por eso Mm. hemos evolucionado los dos de manera diferente. Lo que es cierto es que antiguamente, durante toda nuestra existencia, esos cambios han sido paulatinos, mientras que ahora, en 100 años, 150 años, los cambios han sido absolutamente radicales, ¿no? Y ahí es donde Mm. hay una diferencia. ¿Y piensas que comparando ahora en perspectiva, ¿no? Lo que acabas de decir de estos últimos 150 años para atrás, el entorno, porque en tu libro hablas de eso mucho, el entorno influye más casi que igual el cambio de alimentación, porque yo también he leído así un poquito, creo que los cambios de alimentación durante la historia han sido como más lentos, ¿no? Quizás que ahora. Y el ecosistema de luz, de campo electromagnético y demás, como que igual está influyendo más que ese cambio de alimentación, ¿no? Sí, justo, o sea, esto se estudia mucho porque ahora ya sabes que hay mucha guerra de extremos y es verdad que se han visto patrones de microbiotas súper diversas con alimentaciones muy monoproducto, incluso ni fibra en alimentaciones carnívoras, ¿vale? Mm. Porque al final tú puedes tener biodiversidad si tu entorno es diverso, o sea, al final tu microbiota va a depender de tu ecosistema, está claro, Mm. ¿vale? Tú puedes comer muchísimos alimentos diferentes, pero si vives en un entorno estéril, tu microbiota va a ser pobre, mucho más pobre que de una persona que solo come ternera, pero vive en el campo, está con ovejas, ¿vale? Va descalzo y no se higieniza o esteriliza todo ese entorno, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que no depende tanto de la microbiota, depende del ecosistema. Lo que sí se ha estudiado, al menos sabemos a día de hoy, y yo por eso siempre seré una eterna
vamos, fan del mundo de la fibra, que ahora también se escucha mucho eslogan por ahí de que la fibra es mala, etcétera, es que al menos los estudios que tenemos hoy, si esto cambia, y yo no tendré ningún problema en cambiar de opinión, pero a día de hoy en estudios de microbiotas paleolíticas tipo cazadores-recolectores que se estudian en los Yanomami, por ejemplo, en Amazonas o en África, en Australia, en islas del Pacífico, sí se ve que a misma igualdad de ecosistema diverso, un ecosistema muy, muy rico en microbios, hay más biodiversidad en la persona que come más fibra vegetal, ¿vale? Entonces, no es que la fibra cree microbios, no hace aparecer bacterias por arte de magia, el comer brócoli, ¿vale? Lo que se hace es sostenerlas. Si están en el ecosistema, si yo las alimento con fibra, va a ser más fácil sostenerlas. Por lo tanto, al menos si tu entorno es diverso, vas a tener más biodiversidad si consumes más fibra. Si consumes mucha fibra, pero tu entorno es pobre, vas a tener una microbiota pobre. Claro, entonces tú piensas que estas tribus que has mencionado, poblaciones y demás, ¿vale? Aunque su alimento principal fuera la caza, ¿de qué manera metían o meten actualmente? Creo que actualmente ya se han igual modernizado un poquito, ¿no? Esa fibra, ¿en forma de qué? Porque hay quizás más... Vegetales de temporada, tubérculos, baobab, miel, hay un montón de factores de alimentación. O sea, yo he escuchado a veces que si los jatas son carnívoros, no es verdad, no es verdad. O sea, comen vegetales de temporada según lo que ofrece la tierra, pero comen fibra vegetal. y- No hay ninguna, quitando quizás los esquimales, que sí eran totalmente dependientes de una Ahí ballena, no de hay una otra foca y demás. solución. No hay otra solución, ¿no? En general, es verdad que la mayoría de las comunidades que se analizan casi todas tienen una fuente de alimento vegetal. Mm, Incluso fruta, determinadas frutas Exacto, también frutas serían, ¿no? y Por ejemplo, bayas, sí, por supuesto. en climas más tropicales hay frutas prácticamente todo el año, ¿no? Bueno, de hecho, hay un montón de frutas que tienen fibras prebióticas súper interesantes, desde los polifenoles, por ejemplo, que no son fibras, pero son prebióticos, las pectinas, por ejemplo, que encontramos en los cítricos, en la zanahoria, en el kiwi, en estas semillas, hay un montón de fibra ahí también. O sea, que parece que la fruta ahora también es mala, la fruta es fuente de fibra para la microbiota, ¿no? No, no, no. De hecho, siempre que andamos que si la dieta cetogénica, hay zonas en que incluso comiendo fruta puedes estar en cetosis, porque como tienen sol, ¿sabes? Eso es algo... Exacto, y que al final creo que hemos entendido muy mal el contexto del metabolismo, nos hemos Mm, centrado en lo que metemos en el plato y yo justo con el libro de Sincronizados saco ese contexto, saco esa idea de mm, la cabeza de la persona que lo vaya a leer. Es decir, hablo de otros pilares muchísimo más importantes cuando hablamos de problemas metabólicos, que no solo tiene que ser ganancia de peso, que es algo que se ve. Solamente el 40% de los niños en España tienen sobrepeso. Vaya, y no hay que ser gordofóbico. Aquí yo tengo muchísimo respeto a todas las personas. Yo hablo de salud, ¿no? De niños con Sí, 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 tripa, sí, sí, sí. al fin se ve y hay muchos problemas metabólicos. Hablo de resistencia a la insulina. Yo me paso el día viendo pacientes y viendo glucemias y viendo hemoglobinas glicadas en 5,5, 5,6, 5,7 como valores normales, glucemias en 90, 95 en gente joven como valores normales y todo esto pues se ha normalizado. ¿Vale? Y de Sí, ahí yo sí. creo que el problema metabólico también es la base de cualquier otra patología, ¿no? Y al Mm. final lo hemos centrado en el plato, lo hemos centrado en que lo que comemos, que si comemos mucha fruta, que si comemos muchas legumbres, cuando en el fondo eso no es así. O sea, en el fondo el gran cambio ha sido el ecosistema en el que vivimos. Hablamos Mm. de estrés crónico, hablamos de hiperconectividad, hablamos del entorno de luz, hablamos de la luz azul, ¿vale? Hablamos de la microbiota, de los problemas de disbiosis, inflamación crónica, Mm. hablamos del déficit de sol, todo eso está marcando mucho más nuestro metabolismo que lo que es el propio plato. Aquí yo tengo tres cositas apuntadas importantes, ¿vale? Que acerca de tu libro, que es más, me interesa, que es luz, estrés y tóxicos ambientales, ¿no? Vamos a empezar por el tema de la luz, ¿eh? ¿Cuál es la relación antes fuera de cámara? Te preguntaba un poquito para explicar cómo es esa comunicación de la microbiota bacteriana, cómo todas las bacterias, mejor dicho, tienen una comunicación entre ellas. ¿Cómo podríamos escenificarlo, explicarlo para que la gente lo entendiera qué pasa ahí en el intestino para que esas bacterias tengan un entorno adecuado para que vivan tranquilamente? Vale, pero esto no relacionado con la luz, sin relacionar con la No, luz. primero contar esto y después ya lo relacionamos con Vale, la luz. vale, o sea, al igual que en otros ecosistemas los seres vivos se comunican,
¿vale? Al final hay muchas veces que diferentes plantas ponen en marcha estrategias en común. Una libera un aceite esencial que avisa a las otras que hay que liberar otro aceite esencial que avisa a las otras de proteger a todas con una sustancia antimicrobiana, ¿vale? Ujú, Esto se está estudiado, por ejemplo, en ujú, bosques y pues lo mismo pasa en nuestro intestino. Los diferentes microbios que conviven no conviven ahí por casualidad y cada uno a su bola, como ocurre ahora en el mundo moderno los humanos, ¿vale? Realmente ujú, lo normal en una aldea, en una comunidad, en un ecosistema, es la comunicación constante y el apoyo en equipo, ¿vale? Entonces, ujú, entre microbios pasa lo mismo. Hay comunicación interespecie, pero también intraespecie, ujú, donde a veces hay que poner en marcha estrategias en común. ¿Vale? Y no ujú, tiene que ser solamente para pues, hacer alguna cosa buena por nosotros, a veces puede ser para defendernos. ¿Vale? En in vitro se pueden ver estudios de cómo diferentes microbios se ponen de acuerdo para atacar un hongo o una bacteria patógena, ujú. un oportunista, Correcto. etcétera. Claro, y dirás, ¿y esto cómo lo hacen? Porque no hablan, ¿no? Porque no. Entonces, es verdad que hay formas de comunicación entre los microbios que generalmente suelen estudiarse dos. Uno es lo que llaman el serum quenching. Es un sistema en el cual una bacteria iniciadora libera un sustrato iniciador, que es el que hace que todas las demás bacterias liberen el mismo sustrato iniciador. Cuando ese sustrato llega a una cantidad determinada, todas llevan a cabo una función, ¿vale? Y Ujú, luego pasa lo mismo cuando esa función se tiene que terminar, pues una libera el inhibidor y cuando ese inhibidor llega a una cantidad, pues esto se inhibe. Esto está estudiado, esto se sabe qué pasa para construir biofilms, ¿vale? Para llevar a cabo estrategias. Hay otra manera de comunicación microbiana que es el sistema redox. Perdón, para que el otro sistema pueda funcionar, el de ser un quenching, claro, la liberación de ese sustrato tiene que funcionar bien y para eso las membranas y los canales de membrana tienen que estar bien polarizados, ¿vale? Sabes que esto va a enlazar con lo que hablaremos luego, ¿no? sí, sí. Por otro lado, hay otra forma de comunicación que es el sistema redox, ¿vale? El oxidar, reducir, el secretar sustancias oxidantes o reductoras también es una manera de comunicarse. ¿Vale? Todo lo que altere el estado redox de una bacteria o de su pared también va a ser un factor detonante en alteración en la comunicación. Entonces, pues como todo, ¿no? Si tú no hablas con tu pareja y no te comunicas bien, acaban viniendo los problemas y las separaciones, pues lo mismo pasa, ¿no? Entre bacterias, si al final no hay buena comunicación, pues empieza a haber cortocircuito en estrategias en común, ¿no? Que no Ujú. solamente es la única causa de más en la microbiota, hay muchos más, pero que esto es algo que está ahí y que no se estudia poco porque al final pues no se habla mucho de esto, pero que más de comunicación y de la colaboración entre microbios, esto es una realidad. Entonces, en base a esto, podemos ir a la parte siguiente, que es la luz y el electromagnetismo, ¿no? La luz, el sol, que ahí tienes estupendo, ¿vale? ¿Cómo el tener sol o el estar en carencia de sol afecta a esta comunicación? Bueno, para empezar, el sol o la carencia de sol o la mala relación con el sol, no estar fuera y estar sometidos a luces tóxicas en el interior, sobre todo además de noche, va a generar una disrupción circadiana del ser humano. El ser humano tiene un reloj circadiano que coordina todo lo que pasa en el cuerpo en 24 horas. Las bacterias no tienen un reloj circadiano como tal, no tienen un sistema para detectar la luz exterior. Es verdad que hay algunas bacterias que están ahí estudiándose porque parece que podrían tener una manera de detectar, pero a día de hoy hay algunas bacterias, las cianobacterias, por ejemplo, si sabemos que hacen una función de día y otra de noche, pero las bacterias intestinales generalmente no. Lo que sí hemos visto es que en función de la hora del día sí tienen un metabolismo diferente. Entonces, en función de Mm, nuestra hora, de nuestro reloj, van a mm, producir más o menos metabolitos microbianos, van a trabajar más o menos la pared, van a fermentar mejor o peor, mm, independientemente de que haya comida o no. O sea, es un metabolismo que está adaptado a nuestro propio reloj. Por lo tanto, sí ajá, podemos decir que la microbiota tiene reloj, ¿vale? Y hay mm, fluctuaciones circadianas de grupos microbianos y que también están relacionadas con el patrón de alimentación, pero también están relacionadas simplemente con la secreción de sustancias en nuestro cuerpo, melatonina versus cortisol, ¿vale? Movimiento versus oscuridad y sedentarismo. O sea, ahí hay una fluctuación que hace que funcionen correctamente. Si nuestros ritmos están alterados, pues ya esta función microbiana también se va a ver alterada, ¿vale? Simplemente por lo que es el puro reloj. A esto mm, le sumamos que la propia luz azul es oxidante, ¿vale? Y va a oxidar terrenos, va a oxidar bacterias, va a oxidar territorios y sí va a generar entornos donde puede pues, proliferar microbios y haber
como un desequilibrio, ¿no? Del ecosistema. Y sobre todo la carencia de luz infrarroja, que es la luz del sol, la luz del calor del sol, que está desde que el sol sale hasta que el sol se acuesta. Bueno, por la noche también hay infrarrojo, pero en menos proporción. Mm, Ese infrarrojo es el gran energizante, ¿vale? Del ecosistema, por decirlo así. Es como que la bioresonancia de cualquier ecosistema, ¿vale? De esto, yo intento simularlo mucho cuando hablas de esto, cuesta porque al final, como no hay evidencia sobre el papel, la gente piensa que estás hablando de cosas radicales, pero yo siempre hablo de que cualquier ecosistema, cualquier bosque en oscuridad, es como un ecosistema que se lleva pues, al cadaverismo, a la putrefacción. ¿Vale? mm, Es donde ocurre la putrefacción, donde no hay sol. Y realmente en el ecosistema intestinal podríamos hablar que pasa lo mismo, ¿no? En entornos con poco acceso a la luz solar, mm, donde hay menos contacto con la luz infrarroja, son ecosistemas que vibran más bajito y que van a tender más a tener un entorno más putrefactivo, ¿vale? De hecho, es la disbiosis que más vemos hoy, es el exceso de putrefacción, el exceso de fermentación proteica con sus tóxicos, con alteración hepática y demás, ¿no? Que no es que mm, tomar el sol te evita eso, porque depende de otras cosas, pero sí es cierto que no es tanto por ritmos circadianos, sino también porque la luz infrarroja lo que hace es mejorar el estado de ese ecosistema para sostener mejor la propia microbiota. De hecho, terapia de luz infrarroja en la zona abdominal mejora, ¿vale? La microbiota sin hacer ningún otro cambio. Y tengo pacientes probando esto mm, con dolor colónico, con tendencia a tener inflamación debajo abdominal, etcétera, y cómo al mm, ponerse su lamparita roja todos los días, esto mejora. De hecho, se ha visto mm. también en mejoras de endometriomas, ¿vale? En un montón de cosas proliferativas que también dependen de la propia microbiota y los estrógenos. Entonces, bueno, va por ahí. Claro, si tú no estás sometido al sol, no hay luz infrarroja y demás, ya estamos hablando de un ecosistema pues que funciona peor, más oxidado, un terreno más pobre, donde encima la comunicación microbiana se altera, porque al haber más oxidación, pues puede haber un cambio también de polaridad, porque muchas veces también la luz LED va acompañada de electrosmog, ¿vale? Y todo ese electrosmog va a cambiar la polaridad, la polarización de las propias células, de sus canales, de cómo vibran sus electrones, y eso va a hacer que los canales funcionen peor, que la entrada y salida de sustancias funcione peor, y como mucha comunicación entre microbios depende de esto, también va a haber una alteración a ese nivel, ¿no? Entonces ya no solamente es que tú duermas mal o te salgan más arrugas si no duermes, es que los propios microbios que viven contigo dependen totalmente de que tú vivas el día y lo vivas fuera y descanses la noche en oscuridad, ¿vale? Y si tú juegas a no hacer eso durante mucho tiempo, pues vas a ver mayor alteración y mayor desequilibrio en el propio ecosistema. Ahí lo que acabas de explicar tiene un poco relación con lo que decíamos anteriormente, de depende de dónde, es decir, lo que decíamos antes. Nosotros vivimos en una zona más tropical y aportamos frutas, por ejemplo, ¿vale? Ese sol, mediante esa carga que tiene más de infrarrojo el ambiente, va a ayudar también a metabolizar mejor igual esas frutas, esa fibra, que si comemos esas frutas, esa fibra, pero estamos todo el día metidos dentro de casa, ¿no? De la... El sol es un activador de las mitocondrias. Entonces, si tus mitocondrias están más activas y tienes más mitocondrias y hay más mitogénesis, por lo tanto, vas a absorber y vas a utilizar mucho más rápido la glucosa. Por lo tanto, la glucosa en sangre va a estar mucho menos tiempo. O sea, al Mm. final la glucemia no depende solo de lo que comes, depende de lo rápido que lo utilizas. Entonces, si tus mitocondrias están a tope, la utilización de glucosa y la utilización de esos electrones en la cadena de transporte va a ser mucho más eficiente y tus glucemias van a bajar de una manera más rápida. De hecho, esto está también conectado con el sol y también con la propia microbiota metabólica, ¿vale? Y sabemos que hay bacterias que a través de sustancias ayudan a que las mitocondrias produzcan mejor energía y de forma más eficiente. Con personas que tienen esa microbiota en mejor estado, a misma alimentación tienen glucemias más bajas, ¿vale? Por lo tanto, no hay que menospreciar tampoco la carga glucémica de los alimentos, pero me parece ver el alimento de esta manera, porque depende si lo comes al sol, si lo comes por la noche delante del ordenador, depende qué microbiota tengas y depende de un montón de factores más, ¿no? Sí, de hecho, para los que sean más amantes del deporte, que siempre es un banco de pruebas muy potente, sobre todo deportes más extremos, la carga de hidratos que utiliza un triatleta o un ciclista o un atleta es bestial, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, imagínate un triatleta que está, yo qué sé, pues 3 o 4 horas bajo el sol, dando la bici, nadando y tal, toda esa energía la consume y no es lo mismo que un adolescente que está delante del ordenador 20 horas, ¿no? Como está pasando hoy en día, que
que antes que decías el tema de la microbiota de putrefacción y demás, hay como una plaga de estreñimiento entre los jóvenes y megacolon, cosas súper extrañas que en la vida se habían visto esas cosas y es por tener adolescentes una vida sedentaria y delante de una pantalla, ¿no? Y diarreas y biofilms y un montón de proliferaciones que sí, sí, es escandaloso. Sí, 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 sí. El otro gran tema, así nuestro, es el tema de la acción electromagnética. Y yo, la imagen que encima me acuerdo de ti un montón cada vez que la veo, que es la típica. Generalmente son chicas que van con el teléfono móvil aquí colgado, he visto justo pegadito bien al intestino, al estómago, bien. Supongo que sabrás lo que estoy diciendo. Y nosotros siempre decimos que en la contaminación electromagnética muchas veces estamos muy preocupados las antenas que tenemos fuera, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el otro día que estaba en Madrid, donde el Viso, al lado de la Santiago Bernabéu, no sé qué, imagínate lo que hay ahí, ¿no? Aquello es una cosa increíble. Pero es más peligroso todavía lo que llevamos encima, pegados, ¿no? Nuestro teléfono móvil e incluso el router que tenemos debajo de la cama, como he visto ya algunos adolescentes que lo tienen. eh, el router metido debajo de la cama para tener mejor cobertura. ¿Cómo influye eso también, el campo electromagnético bueno? Vamos a empezar por el que tienes ahí justo detrás, ¿no? Que sería el hacer grounding, el estar ahí en contacto con la naturaleza, y el otro campo electromagnético artificial que nos estamos incorporando ya o ya nos hemos incorporado en nuestra vida diaria. Bueno, al final, si tú hablas de evidencia científica, ya sabes lo que hay. No hay evidencia, ¿no? O sea, al final no se invierte en estudiar esto, no interesa estudiar esto, porque al final la conectividad es el futuro. Ayer leía que para el año 2029 se va a dar por OK el euro digital. Entonces, claro, interesa que tú estés totalmente conectado, que tu vida esté conectada, que tu casa esté conectada, pero no van a sacar mensajes, y menos en los medios, que ya sabes Mm. cómo funciona esto donde vayan a decir lo que realmente pueda estar pasando aquí, ¿no? La realidad es que sí que hay estudios, solo que bueno, luego se tuen, luego se esconden, ¿vale? Y pues si no hay esa evidencia firme, yo no puedo venir aquí y decir, pues mira, Javier, según la evidencia tal, tal, tal. Lo que sí te puedo explicar son indicios del impacto que eso tiene en la microbiota y la experiencia clínica que yo pueda tener en consulta, ¿vale? Porque al final sí tienes pacientes que encuentran muchísima bondad en apagar el wifi por la noche, incluso resolver problemas digestivos gracias a usar tecnologías como Spiro, gracias a Ujú. hacer grounding, salir al sol, bajar los wifis, cambiar la estructura de la casa, el cableado, ¿vale? O sea, realmente es algo que está ahí. No hay que ser solamente electrosensible para notarlo. Yo no soy electrosensible, soy sensible, pero no enfermo por eso, ¿vale? Pero sí es cierto que, pues, si no estoy expuesta a ello, estoy con más energía que si estoy expuesta a ello, ¿no? Lo que sí se sabe a día de hoy, o sea, lo que sí podemos inferir, es que este tipo de contaminación es altamente oxidante. Entonces, de hecho, la tecnología que más se conoce a día de hoy es para reducir esa oxidación, como estas piedras tipo la shungite, la electronita, ¿vale? La amazonita, todas estas piedras que ayudan a devolver electrones, como hacer grounding, ¿no? Devolver electrones a tu cuerpo, simplemente porque sabemos que la contaminación electromagnética es muy oxidativa, ¿no? Mm. Claro, en un entorno donde nuestras bacterias se comunican por redox, el que hay una predisposición de OX, ¿vale? Y de oxidación va a generar alteración en comportamientos microbianos, ¿vale? E incluso si hay indicios, ya sabes, indicios de reducción de ciertos grupos microbianos importantes, ¿vale? Al final no hay buena proliferación, no hay buena alimentación, no hay buen sustrato, por lo tanto caen grupos microbianos, ¿no? Y eso tiene un impacto. No es lo que más impacta del mundo, pero creo que es un factor más alterando de sobremanera. Y sobre todo de manera indirecta, porque un ser humano expuesto a electrosmog es un ser humano que vibra más rápido y nunca entra en una calma profunda, ¿no? Sobre todo de noche, que es cuando nuestra electricidad tiene que hacer, ¿no? Y tiene que bajar para entrar en estado de restauración. Cuando tú no duermes de manera profunda y duermes con electrosmog, al día siguiente hay más cortisol y vives de una manera más excitada, con más estrés, peor gestión del estrés. Y eso hace también que te encuentres mucho más saturado con factores ridículos como que el niño grite, ¿vale? Mientras que Mm. si tú descansas y tu sistema baja porque no hay esa contaminación o la limitas, va a hacer que tú también estés más sereno. Si tú estás más sereno, tu microbiota está mejor. ¿Vale? Porque no solamente huelen tus catecolaminas, sino que también la función digestiva es más óptima cuando tú estás en estado de paz.
Cuando tú estás en estado de alerta, la función digestiva se altera. Hay peor secreción de jugos digestivos, hay peor secreción de bilis, de enzimas, cambian los pHs de los ecosistemas, el movimiento intestinal es peor, hay peor limpieza. Entonces, todo eso hace incluso que el complejo motor migratorio, que es ese sistema que lava y que limpia nuestro intestino, depende de la calma. Entonces, si tú limpias mal, van a quedar migas. Esto es como las hormigas de la cocina. Cuando hay migas, pues van. Luego estos sobrecrecimientos que están tan de moda, los SIBOs, etcétera, ¿no? Al final, todo este exceso de cortisol y alteración en horas que no tocan, y aunque en las horas que toquen por encima de lo normal, esto también está mediado por la contaminación electromagnética. Te lo decía nada más hablar contigo. Decía que yo paso mi año en Madrid, luego en verano me traslado, pero me traslado a un entorno donde hay muy poca conectividad, estoy en el campo y que con mi mismo espiro, yo sabes que me cuido, me protejo, con mi mismo todo, yo aquí duermo que me levanto diciendo, o sea, he dormido 20 horas, igual he dormido 6 porque entre medias una niña se ha hecho pis o me he ido tarde porque estaba acabando un mail, porque todo vibra más lento, más despacio, ¿no? Y eso hace que probablemente yo aquí mi microbiota no solamente esté mejor porque estoy en el campo, sino también porque hay menos contaminación, ¿no? Al final la microbiota son millones de seres vivos, igual que nosotros nos sentimos mejor, ellas hay que entender que se sienten mejor en ese entorno. Para ir cerrando un poquito el círculo, ¿vale? Hemos hablado de la luz, hemos hablado de contaminación electromagnética, ¿vale? ¿Dirías que un buen para recuperar, decimos, vale, mañana es 1 de julio, ¿no? Bueno, esto lo van a ver un poco grabado, pero es 1 de julio. Le vamos a hacer un reset, nos hemos cargado la microbiota en parte durante el curso escolar, ¿no? Sería hacer grounding, paneles de luz roja, infrarroja. La luz infrarroja sí que es cierto que aparte penetra unos 5 o 6 centímetros dentro de nuestro cuerpo, entonces es factible y creíble que pueda Y sin afectar. paneles está gratis ahí afuera. No, no, por supuesto, por supuesto, por Que al supuesto. final parece que hay que tener un panel, que genial si lo tienes, pero es gratis. O sea, solo hay No, que al no. amanecer y tumbarse así y que el propio sol haga el trabajo, ¿no? Eso es lo que quería decir yo. Es decir, por ejemplo, ahora tú tienes niños, ¿vale? Los niños cada vez sufren más así de estrés del colegio, que igual si comen, tienen que comer en el colegio, que si no sé qué, no sé cuál. Vale, es decir, vale, el niño que esté al sol, que se tumbe, por ejemplo, en el césped que tienes aquí detrás, que se tumbe en la playa, que cómo sería decir, oye, que comamos bacterias de las que hay por ahí. ¿Vale? ¿Cómo plantearías un poco, y quizás para alguien que hayas pasado tú en consulta, esa recuperación? Vamos a decir, vamos a recuperar esta microbiota intestinal durante el verano. Claro, es que para recuperar tu microbiota intestinal tienes que recuperarla de tu hogar. Por mucho que tú vayas al campo, si estás usando productos como alcohol y insecticidas Mm, constantemente y estás limpiando cada superficie y estás lavándote las manos cada vez que tocas algo y te duchas 2, 3 veces al día con kilos de jabón y estás barriendo constantemente microbios de tu entorno, pues es muy difícil recuperar, ¿no? Entonces, yo creo que mm, es un poco un cambio de dejar de tener pánico al microbio. Se nos ha instaurado aquí que el microbio es malo. Es verdad que hay alguno que sí, que hay alguno que te causa una infección, pero la inmensa cantidad de microbios que hay en nuestro entorno son una modular, que nos dan información de al final. Yo creo que ni blanco ni negro, es decir, no hay que volver al medievo donde nos moríamos de disentería por beber agua del río contaminada con heces fecales o con un animal muerto, pero tampoco irnos al mega extremo al que hemos llegado de si a la gente le da asco tocar la arena de la playa. O sea, es un miedo total a que hay un animal, es la hiperhigienización, que yo creo que ha sido lo que más ha impactado. Cuando yo te decía antes que las ondas electromagnéticas probablemente no sean lo que más pesa en la alteración microbiana, yo aquí tengo clarísimo que el alejarnos de la Tierra y el meternos en lugares totalmente asépticos, higienizados y estériles es lo que más ha impactado con diferencia nuestra microbiota y nuestro sistema inmunitario, porque se ha visto tras el 2020, toda esta hiperhigienización, los geles y demás, cómo de repente niños ingresados por gripes, cómo había de repente virus brotando que antes no, o sea, cómo has perdido inmunidad y poder de sostén. Porque de repente todo estaba totalmente higienizado y esterilizado, ¿no? Entonces, si hoy quieres empezar a recuperar tu microbiota perdida, por decirlo así, lo primero que tienes que pensar es esto. Es decir,
muchas cosas se pueden limpiar con agua. Una cosa diferente igual es el retrete o el cuchillo con el que has cortado carne cruda, pero no cada esquina del hogar, cada cosa, ¿no? A mí siempre me preocupa mucho más los tóxicos ambientales, como puedan ser los plásticos y demás, ¿no? Que el entorno en sí. Por lo Mm. tanto, esa hiperhigienización o lavarte con agua en vez de lavarte con kilos de jabón, ¿no? Un poco de calma en ese aspecto y para mí es tierra, ¿no? Volver a la tierra, intentar comer alimentos de la tierra, mancharse las manos, hacer gardening. A mí me gusta mucho con los niños jugar con tierra, plantamos plantas, jugamos a enterrar cosas, luego tenemos las uñas negras, pues nada, habrá que lavarse con el Para que cepillo, la basta. ¿vale? Pero es lo que hay y Sí, sí. estar descalzo en la tierra, o sea, estar muy en contacto con lo que es el exterior y limpiarnos menos. Te diría que para mí sería lo más importante. De Mm. alimentación, realmente no hay mucha evidencia de que comer A o B te vaya a dar más biodiversidad si tu entorno no es biodiverso, ¿vale? Por lo tanto, que comas 7 fibras diferentes en vez de 2 no va a hacer una diferencia. El único alimento que sí tiene evidencia, el grupo de alimentos serían los alimentos fermentados, ¿vale? Que son Mm. ecosistemas per se, el kefir, la kombucha, los pepinillos en salmuera, el chucrut. Todos estos alimentos son propios ecosistemas vivos que no solamente tienen microbios vivos, sino también moléculas que favorecen tu propio ecosistema. Son como, ah, vale, te entiendo, ¿no? Es como un microecosistema, yo también y nos entendemos. Son ecosistemas, tanto el intestinal como el del alimento, que se entienden, que se comunican con mismas moléculas. Y sí se ha visto cómo la biodiversidad puede mejorar por ingerir ese tipo de alimentos, ¿no? Entonces te diría eso, Mm. menos higienización, más tierra y alimentos fermentados. Volver al pueblo. Yo es que lo visualizo, mira, hay dos cosas importantísimas que cuando estabas tú hablando lo visualizaba. Yo aquí donde estoy ahora es un pueblecito cerca de Sanabria, en Zamora, y tiene 100 habitantes. Como máximo tuvo 300 y pico en la época de mis padres, en los años 40, 50, cuando nacieron, el baby boom aquel. Bueno, pues claro, no había comida para todos, porque había muchos gente joven y poco era y poca comida. Y yo he pensado muchas veces, ¿cómo podían mantenerse comiendo igual para desayunar era pan con tocino? ¿Sabes? Y yo a la conclusión de que comían ese hidrato que era ese pan que lo hacían aquí, ¿sabes? Con ese tocino que era del cerdo que esto, y después estaban todo el día al aire libre, ¿sabes? Entonces, y no había ya había higiene pública, ¿vale? Pero no había esa higiene excesiva, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo se podían crear hombres y mujeres fuertes? Porque si tú ves los músculos de mi padre no tiene nada que ver con los míos, ya falleció, ¿no? Eran hombres fuertes y yo creo que era por el estar en contacto con la naturaleza 100%. Y después otra cosa. Movimiento, Javier, y el movimiento. O sea, Claro, el claro. músculo lo crea el propio movimiento. Por supuesto, el estar en la naturaleza y estar trabajando, claro, el trabajo. Y después, ¿qué hacíamos nosotros cuando éramos pequeños? Estabas deseando venir al pueblo y tú estabas lavándote las manos todo el rato. Salías o ibas por ahí por las huertas o por no sé dónde y si veías una fresa te la comías directamente, nada de ir a lavarla y si ibas a ver sandías, pues si robabas alguna sandía te la comías directamente o lo que hubiera en directo. Y yo en mi época de cuando yo tenía consulta de naturopatía, yo los niños cuando venían que sí con problemas de dermatitis atópica, llevarlo al parque, llevarlo a un sitio que se revuelque ahí en el eso, porque claro. Cuando un niño, y esto sabes tú más, cuando uno empieza a tener problemas de piel o empieza a tener esto todo mucho más, Mm. ¿sabes? No, 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 ya prácticamente le meten en una burbujita de Bueno, eso, sí. que si la toallita, que si lo otro, toda esa historia, ¿no? Y vas Entonces, barriendo microbiota, que es lo que más necesitas para salir de esos estados inflamatorios. claro, claro, porque al final lo que sale fuera en la piel es algo que está pasando dentro. No, y es una realidad que hemos perdido el 40% de los microbios que vivían con nosotros hace 150 años. O sea, hay una pérdida generacional de microbios. Vamos fatal. Y estamos extinguiendo microbios que tenían funciones importantes. Y hay tantas alergias, y hay tantas intolerancias, y hay estas inflamaciones y todo lo que viene por delante. Yo creo que se le ha demonizado entre los virus y las bacterias. Yo cuando dice alguien, me ha pillado un virus, digo, pues solo te ha pillado uno con la cantidad de millones que tienes, vas bien, porque con Bueno, uno, es la vida del culpable, ¿no? Culpar a. Cuando el culpable claro. eres tú. O sea, si de repente estás una semana en la cama es porque tienes que limpiar. Claramente estás estresado, desnutrido o no te está dando la luz del sol, ¿no? O sea, el cuerpo sabe cuándo pararte y cuándo tienes que limpiarte. Solo que nos hemos acostumbrado a buscar causantes en los grip, en los virus y en todo lo que hay por fuera, ¿no?
Las virus, las bacterias, todo. Creo que ya lo has dicho, vamos a ir terminando. Muchas gracias por este tiempo. Como en tres consejitos básicos, pero me interesa que, porque tenemos en nuestro público los padres, madres de familia, ¿vale? Y muchas veces cuando se acercan a nosotros para comprar Espiro o cualquier otra cosa, no lo hacen muchas veces por ellos, sino que lo hacen más por sus hijos y demás, como es lógico también los papás y las mamás, ¿no? Usas Spiro, ya lo has dicho antes, siempre vas con ellos. Y también hay otra cosa antes de los tres consejitos, hay otra cosa que me interesa que comentes un poco, que es el tema de la electricidad, que lo has dicho antes, y que yo en tu casa, como he estado, haces el apagón nocturno, que supongo que lo seguirás haciendo. ¿Para qué es cortar la electricidad generalmente la electricidad está recorriendo toda nuestra casa, ¿vale? No, y solamente se corta, pues por ejemplo, si le damos a la llave de la luz, ¿no? La llave de la luz, por ejemplo, que hay detrás, pues tú le cortas y ya no va ahí, pero está circulando por toda nuestra casa. Lo que hace Mariana es, cuando se va a la cama, pues cortar desde el cuadro, baja los magnetotérmicos se llama, que va a su habitación o a la de sus hijos. Cuéntanos un poco por qué llegaste a hacer esto y qué beneficios te ha llevado a ti, hilándolo un poco con el tema de la noche que decías para recuperar nuestra salud generalmente y bacterias también por la noche. Bueno, porque llevo muchos años mirando estos temas porque me preocupan y sé que están ahí y escuchaba a profesionales que valoro mucho hablar sobre esto, ¿no? Entonces yo hace ya mucho tiempo hice un estudio en mi hogar donde pues al final me llevó a entender que tenía que hacer este apagón, ¿vale? Y es verdad que hice un puente a la nevera, entonces cuando hago apagón se me apaga todo menos el de la nevera, ¿vale? El nevera congelador se mantiene encendido, lo demás se apaga todo, incluida la caldera, porque hay que dormir con frío para dormir bien. Y todo iba bien hasta que hubo un día que de repente mi hijo empezó a dormir mal, se despertaba mucho, venía todo el rato a mi cama y él duerme encima de una litera y entonces pues yo no sabía qué pasaba. Mirabas la ferritina, mirabas no sé qué, te vuelves loco y al final llamé a Javier. Y le dije que viniera a casa y hicimos el apagón y con sus estudios y eso tal, resulta que la cabeza del chiquitín que duerme en la litera, el vecino había puesto un repetidor. Claro, por mucho que yo hiciera apagón, le estaba dando todo en la cabeza, ¿no? Y entonces, pues pusimos ahí tecnología Spiro y tal, y el momento que lo instalamos, el niño nunca más se despertó. Y entonces, pues al final, esa es mi experiencia personal. Para mí misma es descansar mejor. Yo cuando utilizo esta tecnología y cuando hago apagón también descanso. De hecho, te diré que no noto mucha diferencia en mi casa entre hacer apagón y tener mi Spiro debajo de la cabeza, ¿vale? O Mm. sea, me encuentro más o menos igual. Cuando lo noto y alguna vez digo, no me lo puedo creer, me levanto a las 2 de la mañana y digo, ¡oh, la aspiro! Me la he dejado en el bolso o me la he dejado y me Sí. noto porque estoy inquieta. Ya me enfado y digo, Mm. no me lo puedo creer porque he estado durmiendo, ¿no? Como menos profunda. Y luego mis Mm. niños calidad del sueño, en los viajes, por ejemplo, en coche, que yo acababa agotada, el estar más energizada, los viajes largos que me hago uno al año, el no llegar con un jet lag de destrozos, sino tener más energía. Entonces sí noto que el mundo moderno me afecta menos, ¿no? Por decirlo así. Y para mis niños sobre todo, porque yo creo que los niños son muchísimo más sensibles que los adultos. Y al final todo Mm. eso está ahí también. Sí, sí, me acuerdo yo de tu niño que decías que empezaba, como que se dormía, pero al cabo de igual una hora o así ya se bajaba de la litera y se iba a otra habitación porque, claro, ya no aguantaba eso ahí, ¿no? Y digo, claro, si es que al final nuestro cuerpo es listo, tiene esa sensibilidad y los niños mucho más todavía. Y de hecho, mi perro Iván, que falleció la semana pasada, que era mi Ay. súper aliado, a raíz de poner este Spiro en el cuarto de Lucas, él empezó a dormir en ese cuarto, Ah, cuando antes ni entraba. Es curioso, sí, ¿eh? sí, 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 sí. Es Ellos son muy curioso porque sensibles. los perros, sobre todo, son muy adictos y les gusta mucho Spiro y también la luz. La luz roja le encanta a los perros. Cuando la pones ahí y tal. De hecho, yo algunas veces pongo fotos por ahí, que salgo por aquí por el pueblo y volver a amanecer. Entonces, a esas horas no hay nadie y están todos los gatos puestos en fila. ¿Sabes? Sí, Les me vas por encanta a mí la el calle amanecer en la ventana y se también. va viendo, están los gatos, estoy yo y hay un señor que tiene 90 y tantos años aquí al final de la calle que sale a hacer lo mismo que yo. Mm. Y le digo, mira, este señor lo sabe Este ya va a vivir, este va a vivir, porque con mitocondrias buenas, vamos, tienes mucha más longevidad, eso está clarísimo. por supuesto. Y para terminar, tres cositas así para los niños. Tres cositas que igual a ti se te ocurran ahora. Puede ser de microbiota o cualquier otra cosita para que pasen un verano estupendamente y recuperen energía
Vale. bacterias para empezar el Vale, curso. una cosa que veo mucho en niños en verano es una rotura total de los ritmos, ¿vale? O sea, se levantan a las Mm, 1000 y se acuestan tardísimo porque los papás quieren salir a cenar y acaban a la 1 de la mañana en un bar con un móvil, etcétera. Entonces, no, eso está mal. Los niños tienen que vivir con el día y dormir con la noche. Si anochece a las 9:30, a las 10, el niño a esa hora tiene que estar en la cama. Un día está bien, porque hay un partido de fútbol como este jueves que lo vamos a ver y va a acabar a ah, las bueno. 11. Les pondré gafas rojas a mis hijos, no pasa nada. Pero en situaciones circunstanciales no pasa nada, pero en general deberíamos respetar el día-noche, ¿vale? Que eso en verano lo veo mucho, porque es muy importante para ellos. Además de eso, como número dos, yo intentaría que los niños anden más sin zapatos. ¿No? Es verdad Mm, que a veces ves muchos niños con chanclas, con escarpines, con zapatos de playa. Es verdad, a ver, que si tu playa tiene erizos o rocas, ¿vale? Pero en general, intentar mantenerlos más sin zapatos porque eso va a generar también más horas de grounding, más conexión con la tierra, más llegada de microbios, etcétera, ¿no? Y mm, luego yo creo que como parte 3, que es algo que también veo bastante en verano, es que está conectado con todo esto, que al final no embadurnemos a los niños con 8 kilos de crema solar, ¿vale? Porque al final estamos poniendo una pantalla entre el dios sol y el cuerpo del niño. ¿No? Entonces, la mm, función que tiene que hacer el sol en ese cuerpo se totalmente bloquea. Otra cosa es que al estar todo el día en la playa, que igual pues tu cuerpo no aguanta, pues ahí se le puede poner luego una camiseta cuando ya lleva un rato. claro. Pero que haya un rato en las horas centrales donde los niños están sin cremita, aunque sea un rato, para beneficiarse, no solamente la vitamina D, que no es el único beneficio, sino todo lo demás que ocurre, incluso incremento de la serotonina, funcionamiento, la microbiota, defensa sobre microbios, ¿vale? Que intentemos Mm. hacer eso. Entonces yo, vamos, ni siquiera me meto en el no comer todos los días chuches y helados, que eso ya doy por hecho, que tus seguidores lo saben. ¿Vale? Pero serían los consejos que podría dar. Sin pánico a las cremas solar tampoco. Si tú quieres comprarte una crema buena, mineral, sin tóxicos, está bien que eso exista en algún momento, pero por otro lado, tampoco el pánico a que nos dé el sol 2 minutos a las 7 de la tarde como Casper, ¿no? No, Directamente, no. a un punto intermedio. Genial, Mariana. Pues para todos, si os ir a Amazon, supongo que habrá otros sitios, si os lo compran en Amazon, tu libro de sincronizados, Mariana Aróstegui, y lo leéis este veranito, ¿vale? Y vais poniendo en práctica todo y cualquier duda, pues ya sabéis, a través del Instagram Organicalin de Mariana Aróstegui, de Electroesmoje Hispana, que es el nuestro, podéis contactarnos y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, Mariana. Ya por fin hemos hecho nuestro medio directo. Gracias, Javier. Como siempre, un placer. Y sí, me podéis ver en ese perfil que no me deja acceder a tu directo, pero lo hemos conseguido. Pero ahí está. Un abrazo. Adiós.